Chile. Escándalo y renuncia en el gobierno. Renunció la directora de comunicaciones de la Cancillería luego de la filtración de un audio privado de la canciller Antonia Urrejola. La ministra de Relaciones Exteriores se mostraba enojada con el embajador argentino Rafael Bielsa por la cancelación de un proyecto minero. Los problemas habían comenzado cuando en una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Bielsa se quejó en tono ácido e irónico porque el gobierno chileno decidió cancelar el proyecto minero Dominga del que se beneficiarían ambos países sin avisarle previamente. ¿Cómo te llamas? Cuadra 7. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daremos imágenes. Ahí está. Miren ustedes. Vemos ahí la policía que aguanta el lanzamiento de piedras y ellos también repelen con bombas lacrimógenas. Sexto día de paro nacional y estallido en gran parte del país. Manifestantes de todo el país marcharon hasta Lima para insistir con el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido de la presidencia. Escalan los enfrentamientos en el centro de Lima. La jornada de paro nacional estuvo marcada por decenas de heridos, piedrazos y nubes de gas lacrimógeno. Los puntos de mayor conflicto se reportaron en la Plaza San Martín, Los Jirones Lampa, Cusco y Carabaya, así como en las calles aledañas al centro cívico. Las fuerzas del orden detuvieron a algunos manifestantes que posteriormente fueron trasladados a las dependencias policiales de la zona. También incautaron objetos usados por los civiles en los enfrentamientos, como escudos artesanales, banderas y palos. El gobierno de Dina Boluarte extendió por 10 días el toque de queda en Puno. La medida seguirá vigente por otros 10 días calendario. La inmovilización obligatoria rige desde las 20 hasta las 4 horas del día siguiente. La iniciativa es una réplica a la escalada en la conflictividad entre manifestantes y policías. Es la segunda vez que el Ejecutivo extiende el toque de queda tras un anuncio similar emitido el pasado 15 de enero. Además, reportan que un contingente del ejército ingresó a Puno. Se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentaron frustrar el paso, pero no lo lograron. De acuerdo a la versión de los uniformados, el ingreso a la localidad sureña es para cuidar las instituciones públicas y privadas. El malestar con el gobierno volvió a aumentar cuando en su pronunciación la presidenta Boluarte dijo que Puno no es Perú. Ante las críticas, desde el gobierno indicaron que la presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, la frase "Puno no es el Perú" no fue la expresión de discriminación ni soberbia.
De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación, indicó el comunicado. Asimismo, en medio de la jornada de caos en todo el país, Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa a medios extranjeros en la que hizo un balance sobre el estado de emergencia en diversas regiones tras la reanudación de protestas. Durante su alocución, la jefa de Estado mencionó que ella tiene toda la voluntad de seguir trabajando por el Perú, pero que el discurso que ha fomentado el expresidente Pedro Castillo al expresar que en su contra hubo un golpe de Estado está causando que la población tenga una visión equivocada y por ende se sigan afianzando las protestas. Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando, producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar. Las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana, Yactamasí Quincani. No soy diferente a ti. Solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robar un sol a la patria. Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. El Congreso de Perú aprobó el adelanto de legislatura para la segunda votación del adelanto de elecciones. La Comisión de Constitución del Congreso dio luz verde al proyecto de resolución legislativa que plantea adelantar el inicio de la segunda legislatura al 15 de febrero con el fin de aprobar en segunda instancia el adelanto de las elecciones generales para 2024. Como lo anuncié, hoy, la Comisión de Constitución aprobó adelantar la legislatura para el 15 de febrero, allanando el camino para la segunda votación del adelanto de elecciones, decisión que debe ser ratificada por la representación nacional, atendiendo la demanda ciudadana, señaló el titular del Congreso, José Williams. Perú estima en $554 millones las pérdidas por las protestas. El ministro de Economía y Finanzas calculó la cifra desde el comienzo de las manifestaciones contra Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022. El ministro detalló que el impacto acumulado en diciembre fue de 1.000 millones de soles y desde el 1 de enero hasta este lunes las pérdidas llegan a los $296 millones. Las regiones más afectadas del país son Cusco, Madre de Dios y Puno, las tres ubicadas en el sur y con importantes bloqueos y piquetes en las carreteras. En este sentido, explicó que como consecuencia de las protestas se está registrando, sobre todo en estas tres regiones, un incremento de precios de productos alimenticios ante dificultades en el abastecimiento en los mercados.
Nuevo hallazgo de documentos clasificados en Estados Unidos. Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump, informó el martes que se encontró una pequeña cantidad de archivos marcados como confidenciales en su casa en el estado de Indiana. El abogado de Pence aseguró que el ex vicepresidente se llevó los documentos por un descuido al final de la administración anterior y que está dispuesto a cooperar con la justicia. Según informó, Mike Pence no estaba al tanto de su existencia, pero ordenó por precaución que se registrara su casa tras el hallazgo de documentos en el domicilio particular del presidente Joe Biden. En Estados Unidos, una ley obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Otra ley sobre espionaje prohíbe mantener documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados e inseguros. En el caso de Biden, la Casa Blanca tardó en reaccionar y lo hizo hasta que los medios de comunicación publicaron la nota. El gobierno acabó reconociendo que se hallaron documentos en una de sus antiguas oficinas en Washington y en su casa familiar en Wilmington, en el estado de Delaware. Esto se convirtió en un asunto delicado para los demócratas, quienes criticaron duramente al expresidente Trump cuando se hallaron cajas llenas de documentos en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Para evitar las sospechas de parcialidad, el Departamento de Justicia pidió a un fiscal especial independiente investigar los documentos de Biden, como lo hizo en noviembre con los de Trump. El magnate republicano respaldó el martes a su ex vicepresidente, asegurando que Pence es inocente. Reportan 508 casos de dengue en 6 departamentos de Bolivia. El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia reportó nuevos casos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando, Tarija y Cochabamba, mientras que la institución despliega medidas para su contención. El titular de la cartera, Jason Ausa, subrayó en conferencia de prensa que se dispuso la distribución de insecticidas, rastrillajes de casos, destrucción de criaderos, entre otras acciones para prevenir la enfermedad. Estamos declarando alerta epidemiológica en el país, adelantó el jefe de la cartera al confirmar los nuevos casos. Entre tanto, AUSA informó que fallecieron 5 personas a causa de la enfermedad, 4 en Santa Cruz y 1 en Beni. Margen para pegarle este weón. Tenemos mucho margen y que aprovechar porque Argentina está preocupado CELAC, no va a querer abrir un flanco. Es que ¿sabéis qué? Basta, este weón No, sí se digo. hace lo que quiere cuando tiene ganas y la explicación es que está loco. Renunció la directora de comunicaciones de la Cancillería luego de la filtración de un audio privado de la canciller Antonia Urrejola. La ministra de Relaciones Exteriores se mostraba enojada con el embajador argentino Rafael Bielsa por la cancelación de un proyecto minero. Los problemas habían comenzado cuando en una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, Bielsa se quejó en tono ácido e irónico porque el gobierno chileno decidió cancelar el proyecto minero Dominga, del que se beneficiarían ambos países sin avisarle previamente. Elecciones en Ecuador. El conteo de votos en las elecciones 2023 durará 5 horas y media aproximadamente. El próximo 5 de febrero se elegirán nuevos funcionarios a nivel nacional. Uno de los principales responsables para que estos comicios se realicen con normalidad son los miembros de las juntas receptoras del voto. Con estos datos, se calcula que los primeros resultados estén casi a la medianoche. Por ahora, no se ha conocido si habrá conteo rápido para estas elecciones. Una de las causas por las cuales los miembros de mesas se demorarán más es que tendrán que contar votos de 9 papeletas. En un inicio, dentro de los cálculos, se tenía previsto que el escrutinio tomará cerca de 6 horas y 22 minutos a los miembros de mesa.
Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral dispuso que se añadiera un miembro más a cada junta receptora del voto. De acuerdo a la metodología aprobada por el Consejo, se contará con un miembro más en cada una de las 39.892 juntas receptoras del voto. Por otro lado, a cada elector le tomará 6 minutos votar el referéndum. Sin esta consulta, el tiempo sería de 3 minutos. Esto se debe a la lectura que tendrían que hacer las personas el día de las elecciones sobre los anexos que están detrás de la papeleta. Estas son las noticias económicas más importantes del día. La inflación en México subió a 7,94% en la primera quincena de enero. El dato, que superó las expectativas del mercado, contrasta con el índice de 7,82% de todo diciembre pasado, cuando la inflación tuvo su mayor cierre anual en 22 años y lo que va del siglo. Además, el Instituto de Estadística Nacional reportó un incremento del 0,46% en el índice de precios al consumidor respecto a los 15 días anteriores. Además, la entidad recordó que en la misma quincena de 2022, hace un año, la inflación quincenal fue de 0,39% y la anual de 7,13%. Ante la inflación, el Banco Central ha elevado 13 veces la tasa de interés hasta un récord de 10,5%. En noviembre, la actividad económica argentina cayó por tercer mes consecutivo. El Índice Nacional de Estadística y Censo registró un incremento de 2,6% en la comparación interanual, pero sufrió una disminución de 0,7% respecto a octubre. Se trata de la tercera caída consecutiva, que se suma a las de septiembre en 0,2% y de octubre en 0,5%. De acuerdo a los datos históricos publicados por el INDEC, la caída mensual de noviembre fue la segunda peor de todo el año. Solo en enero se había registrado una baja más significativa, que había sido del 0,8%. El desempleo en Ecuador cayó a 3,2% en diciembre de 2022. La Agencia Nacional de Estadísticas calificó la lectura como una reducción significativa con respecto al mismo periodo de 2021. La economía de la nación sudamericana ha tenido una reactivación paulatina luego de los graves efectos de la pandemia del coronavirus, que dejó a miles de ecuatorianos sin empleo o en la informalidad. El presidente Guillermo Lasso ha prometido crear 2 millones de empleos durante su administración, que finaliza en 2025, así como elevar el salario básico mensual de manera progresiva hasta los $500. En diciembre, 266.942 ecuatorianos se encontraban sin empleo frente a los 356.725 desempleados en igual mes del 2021, según los datos oficiales. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día.
Terminó la séptima cumbre de jefes de estados y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se llevó a cabo en Argentina. Asistieron por primera vez los presidentes y representantes de las 33 naciones que conforman el foro. San Vicente y las Granadinas, una monarquía parlamentaria cuyo jefe de Estado es el rey Carlos III, fue elegida para ejercer la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en 2023, finalizando así el turno ejercido por Argentina durante el último año. Asimismo, Uruguay propuso crear una zona de libre comercio en América Latina y el Caribe. El presidente Luis Lacalle Pou planteó que la CELAC impulse la creación de una zona de libre comercio regional y criticó a los países del grupo que no respetan la democracia ni los derechos humanos. El mandatario pidió a sus pares dejar el discurso y pasar a la acción. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Y va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente. He escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Por su parte, Colombia propuso concretar planes de integración. El presidente Gustavo Petro exhortó a sus colegas a que creen estrategias para mejorar la comunicación entre las naciones y aseguró que la CELAC puede ser el espacio definitivo de la integración latinoamericana si se le da poder vinculante para lo que se haga, se diga y se acuerde, se vuelva realidad. Las estadísticas dicen que, siendo nosotros el 8% de la población mundial, aquí murieron el 30% de las personas que sufrieron del COVID. Eso significa que no fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. Nos dominaron. No nos integramos, no respondimos colectivamente. Bolivia celebró el papel de la CELAC como puerta para ingresar al grupo BRICS. El mandatario Luis Arce se pronunció en el sentido de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sea lo que llamó una herramienta para la construcción de una integración emancipadora y abrir una relación con el BRICS. De acuerdo al mandatario boliviano, la CELAC debe ser el espacio y la herramienta para la construcción de un nuevo tipo de integración emancipadora, multidimensional y no subordinada entre nuestros estados y pueblos. Por otra parte, el presidente argentino y anfitrión de la cumbre de la CELAC acusó a la derecha fascista de amenazar la democracia latinoamericana. Alberto Fernández se refirió en particular a los episodios de Brasilia y al intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner el año pasado, cuyas motivaciones aún se desconocen. Creemos en la democracia. Y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar.
razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe, esta 7ª cumbre. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también participó en la cumbre y criticó a Estados Unidos por la asfixia económica impuesta sobre la isla. En su alocución, Díaz-Canel criticó la decisión de Washington de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una iniciativa infundada y unilateral que impacta severamente en el desarrollo económico de la isla. CELAC es una obra de todos. Fortalecerla constituye una necesidad impostergable y un deber compartido para lograr la unidad e integración de lo que Martí llamó nuestra América. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el martes la idea de crear una moneda común en América Latina. Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar. El lunes, antes de la cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Buenos Aires, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández, afirmaron que explorarán la posibilidad de desarrollar un mecanismo de intercambio comercial en el que se utilice una moneda común y así reducir la dependencia del dólar. Por su parte, ante la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, la canciller Ana Cecilia Gervasi viajó a la Argentina para representar a Perú. La diplomática lamentó que algunos países no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y cuestionó que algunos gobiernos del continente hayan priorizado la afinidad ideológica. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada. El Tribunal Constitucional acoge a trámite los requerimientos de senadores para impugnar 7 indultos. El Pleno del Tribunal resolverá acerca de la admisibilidad de estas acciones en la sesión del próximo jueves 26 de enero. Se trata de los requerimientos de inconstitucionalidad de 7 de los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre. Los requerimientos fueron presentados por senadores de la Renovación Nacional, Evópoli y Demócratas. La situación de los indultos generó una serie de conflictos políticos para el gobierno, entre ellos una acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y su salida de la cartera. En su reemplazo asumió Luis Cordero. Zelensky cambió a altos cargos de su gabinete y toma medidas para enfrentar la corrupción. El presidente ucraniano dijo que el enfoque en la guerra no impediría que su gobierno aborde las denuncias de peculado. En ese marco, dimitieron de sus cargos 3 ministros, 5 gobernadores y 4 viceministros. Entre ellos, se encuentran importantes piezas y personas de confianza para Zelensky. El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania renunció el martes en medio de acusaciones de corrupción de alto nivel durante el combate con Rusia.
Tras el anuncio de Zelensky, se conoció el cese de uno de los hombres fuertes de su ejecutivo, el subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, quien ha confirmado la renuncia a su puesto en una carta. El viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, también renunció, alegando que su partida estaba relacionada con un escándalo relacionado con la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aumentó la división interna entre los líderes del ejército ruso. El ministro de Defensa cambió a sus mandos militares del oeste y el sur. Sergei Shoigu reemplazó a los máximos responsables de estos distritos cuando se cumplen 11 meses de la invasión a Ucrania. Según la publicación, que se basa en fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, el coronel general Sergei Kusolev se convirtió en el comandante del Distrito Militar Sur. Previamente, había encabezado el área de responsabilidad oeste de las Fuerzas Armadas rusas. En este último distrito, le sustituye ahora el teniente general Yevgeny Nikiforov, quien desde 2020 era primer vicecomandante del Distrito Militar Este. La versión de Kiev es que Kusolev fue destituido formalmente de su cargo por no haber preparado una ofensiva en dirección de Limán, de la que las tropas rusas se tuvieron que retirar en octubre pasado. Ucrania propuso a Bielorrusia un pacto de no agresión. Así lo desveló el presidente bielorruso Alexander Lukashenko durante una reunión con miembros del gobierno en la que acusó a Occidente de desestabilizar potencialmente el país con sus envíos de armamento a Ucrania. El mandatario aseguró que pese a ello, Kiev prepara a extremistas bielorrusos en su territorio, lo cual es una amenaza para Minsk. Nos vemos obligados a reaccionar con firmeza. Tenemos suficientes problemas en nuestro perímetro, tanto en el espacio aéreo como en el terreno. La frontera verde son bastante problemáticas, indicó. Lukashenko señaló que ante estas amenazas externas, la reacción a la oposición interna, estos extremistas, será firme y que no se ofendan porque les avisamos, finalizó. Alemania enviará tanques Leopard a Ucrania. Poco antes de este anuncio, el gobierno de Olaf Scholz señaló que consideraría de emergencia la solicitud previa de Polonia de obtener permiso para transferir 14 tanques pesados Leopard 2 a Ucrania y ayudarla así a hacer frente a la invasión rusa. Alemania ha estado bajo presión para aprobar que los miembros de la OTAN entreguen tanques de combate a Ucrania, pero hasta ahora se ha mostrado reacio. Polonia y Finlandia se ofrecieron a entregar los Leopard que tienen, pero antes necesitan la aprobación oficial de Alemania para su envío. Un hombre de 74 años fue detenido como presunto autor del envío de cartas con material explosivo a Sánchez y las legaciones de Ucrania. Un jubilado de 74 años de Miranda de Ebro, en Burgos, ha sido detenido en las últimas horas como presunto autor del envío de cartas con material explosivo a, entre otros, la presidencia del gobierno, las embajadas de Ucrania en Madrid y también el Ministerio de Defensa. El arrestado trabajó como funcionario del Ayuntamiento de Vitoria y en la actualidad vivía solo, sin conocérsele adscripción a ningún grupo político. Reiteramos, un hombre de 74 años detenido como presunto autor del envío de cartas con material explosivo a Sánchez y las legaciones de Ucrania. Brasil ordenó incautar bienes de empresas y personas sospechosas de financiar el asalto del 8 de enero.
la justicia federal bloqueará el patrimonio de 52 personas y 7 empresas sospechosas de financiar el asalto del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Así, la justicia brasileña ha dado luz verde a esta decisión solicitada por la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes. Entre los sancionados se encuentra Ademir Luiz Graeff, empresario de Paraná, estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo y a quien se le ha bloqueado un automóvil de lujo para con él pagar los gastos ocasionados por los daños en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo. Por otro lado, a un empresario de Santa Catarina también se le han bloqueado hasta 5 vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se le han bloqueado hasta 7 autobuses. Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los 3 poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio. Emiratos Árabes Unidos incluirá el Holocausto en sus programas de enseñanza en las escuelas, una señal de su acercamiento a Israel, un país ampliamente condenado en el mundo árabe por el conflicto palestino. La Galería de Dubái se convirtió en la única muestra en territorio árabe sobre el genocidio alemán de judíos europeos. El expatriado británico Andreas Dung elogió la iniciativa. Yeah, this is something I read in the news only yesterday. It kind of prompted my visit to the museum today, actually. I think it's a hugely positive thing. I know there's been elements of Holocaust history taught in Arab countries before, but very little. So it's good that the UAE is taking kind of a lead in the Arab world on this hugely important part of history which everybody should know about. La solidaridad con la causa palestina hizo que el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa sea un tema tabú para muchos países árabes, donde los textos escolares y mapas suelen ignorar la existencia de Israel, calificado a veces como la entidad sionista. El fundador del museo, Ahmed Obaid al-Mansuri, reflexionó al respecto del tema. It was very important just to study it very well, and it's an opportunity also to reintroduce the Holocaust education in the region, since the level of denial is very high, mainly for political reasons. We cannot accept any human rights violation against anyone, not against us, not also against the Jews or against other nations. About the Holocaust, I think, being denied or ridiculing this one, it will not help. It shows a sign of weakness. It sounds very emotional and in a negative way, and also it's not fair for humanity. La expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, será enjuiciada por la vía ordinaria. El juez Marco Antonio Amaru se declaró competente para avanzar con el proceso bajo acusaciones de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. La determinación judicial emanó de una audiencia virtual que se extendió por alrededor de 5 horas, en la que la defensa de la exmandataria y algunos parlamentarios de oposición presentaron algunos incidentes judiciales que fueron desestimados. En el acto judicial, Áñez tomó la palabra y calificó la audiencia como un circo y de estar en una jaula en la que debería estar única y exclusivamente el expresidente Evo Morales, a quien señaló de ser el director de este show. Áñez, además, aseveró que este proceso judicial tarde o temprano será nulo de pleno derecho por desconocer a una expresidenta, puesto que afirmó que le corresponde un juicio de responsabilidades. Ya se conocen los nominados a los premios Oscar. La película de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo aspira a 11 estatuillas y lidera la carrera rumbo al evento que se llevará a cabo el 12 de marzo en Hollywood. Le siguen el film antibelicista alemán Sin novedad en el frente, la comedia negra irlandesa Los espíritus de la isla, la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll Elvis y la muy íntima Los Fabelman de Steven Spielberg.
Todas ellas están nominadas a Mejor Película, una lista que completan Avatar, El Camino del Agua, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan y Tar. América Latina tiene una representante entre las películas nominadas a la Mejor Película Internacional. Argentina 1985, del director Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. El filme que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina ya ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de habla no inglesa y tuvo elogiosas presentaciones en los festivales de Venecia y San Sebastián. Guillermo del Toro's. Por su parte, Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro, optará por el premio a la Mejor Película de Animación. Ana de Armas, en Blonde. Además, la cubano-española Ana de Armas optará a la estatuilla de Mejor Actriz por su encarnación de Marilyn Monroe en Blonde. Las otras candidatas son Cate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Mientras tanto, los nominados a Mejor Actor son Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Billy Nighy. Fútbol. Lionel Scaloni habló sobre su reacción en la final del Mundial y sobre Lionel Messi. Pues ya está, se fue este momento, lo veo venir a él llorando de frente, a él que había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo, o sea, y... Sí, tiene algo de simbólico sí, eso, o sea, como un jugador que empieza la final de suplente, que venga y te diga gracias, sí, abrazándote, claro. Y él la verdad que llegaba justo, había tenido una lesión y verlo a él emocionado a mí me hizo emocionar también y bueno, fue un abrazo muy lindo. Líder que lógicamente futbolístico porque por todo pero cuando habla te puedo garantizar que cuando habla dice las palabras justas y lo que le transmite al compañero yo no lo vi nunca en ninguna persona no futbolística, en ninguna persona vi todo lo que pueda transmitir. La capacidad para influir, ¿eh? Sí. Sí, increíble. Oceans es la pelota oficial del Mundial Femenino 2023. La FIFA presentó este martes el balón oficial con el que se disputará la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Es el 9º esférico creado por la marca alemana para una cita mundialista que fue presentado en Sydney tras recorrer en helicóptero el emblemático perfil urbano de la ciudad para llegar a Marks Park. Lazio superó 4-0 al Milan. Las Águilas golearon 4-0 a los rojinegros con goles de Milinkovic-Savic. Fernando Santos asumió como técnico de Polonia. Un mes después de desvincularse como técnico de su natal Portugal, Santos fue presentado el martes como el seleccionador de Polonia para un ciclo que cubrirá el Campeonato Europeo en 2024 y la Copa del Mundo de 2026. El portugués pasará de dirigir a Cristiano Ronaldo a otro astro del fútbol mundial, Robert Lewandowski. Stefano Tsitsipas se clasificó a la semifinal del Australia Open y le hizo una propuesta a Margot Robbie. Tsitsipas derrotó por 6-3, 7-2 y 6-4 al checo Jiří Lehecka en 2 horas y 17 minutos. Antes de retirarse al vestuario para comenzar a planear el choque frente a Karen Khachanov, el griego tomó el micrófono y realizó una inesperada declaración que sorprendió a la Rod Laver Arena. I mean, Australia is such a great country. I like a lot of Aussie things, you know. One of my favorite actresses comes from Australia, Margot Robbie. I wish I can... Margot Robbie? Are you pitching right now? What's happening? Am I what? Pitching? Are you like, you know, making an offer? What are we seeing here? It would be nice to see her over there one day. Okay. So you're officially extending an invitation to Margot Robbie. I just want to be crystal clear here. Absolutely.